amigos, este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, nosotros seguimos reflexionando sobre la situación geopolítica del Perú, los debates alrededor de la necesidad de un acuerdo de seguridad regional con los Estados Unidos y la modernización de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, el debate sobre los 24 casas de guerra. En los últimos días hemos tenido algunas noticias muy relevantes sobre este tema. En primer lugar, entrevistamos al presidente del Consejo de Ministros y él señaló que de alguna manera el Perú se inclinaba por un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos. Dejó entrever que la mejor opción era los F-16, aunque señaló que eso dependía de una agencia del gobierno, de una decisión de una institución del gobierno. Las cosas quedaron ahí, pero enseguida tuvimos una entrevista con el señor Luis Saavedra, en la que informó de que dos empresas de los Estados Unidos, que pertenecen al complejo militar estadounidense, habían comprado dos empresas francesas que abastecen de equipos esenciales para la construcción de los Rafale. El señor Saavedra abundó en noticias, en diversos pronunciamientos, incluso de políticos europeos, de una preocupación de la India, que tiene 100 Rafales, 100 aviones de este tipo, porque la compra de estas dos empresas estadounidenses que pertenecen al complejo militar de los Estados Unidos pone, según el señor Saavedra, al F-16 o al avión Rafale, disculpe usted, bajo la supervisión de los Estados Unidos, bajo las regulaciones de los Estados Unidos. Y una de las ventajas que se había señalado con respecto al Rafale era la autonomía, la libertad de acción que producía comprar este tipo de material. Según esta información, eso ya no sería así. El Rafale estaría bajo la regulación y la supervisión del gobierno de los Estados Unidos en las mismas condiciones que el F-16 Block 70. Bueno, ese es el momento en el cual nos encontramos y el día de hoy, para aclarar estos temas, hemos convocado al señor César Torres Vega, ex viceministro para las políticas de defensa del Ministerio de Defensa, general FAP en retiro, mayor general FAP en retiro, un experto en electrónica y en asuntos vinculados a la electrónica militar y la defensa, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, general, gracias por el diálogo. Víctor, buenas tardes. Nuevamente, y felicitarte por dos motivos. Uno, por el nuevo estudio, que me ha impresionado, y dos, por ser consecuente, constante en este tema de interés nacional, ¿no? Y que afecta directamente a la seguridad nacional. Gracias, general. Bueno, me gustaría preguntarle, a ver, quizá deberíamos empezar un poco para esta noticia que señala que el Rafale ahora está bajo la supervisión y la regulación del gobierno de los Estados Unidos, porque dos empresas francesas han sido compradas por dos empresas estadounidenses que pertenecen al complejo militar de los Estados Unidos. Bueno, es un tema importante, ¿no? De acuerdo a lo que he leído, no me he puesto a analizar en detalle, son fabricantes de piezas como los ventiladores, ¿no? Si bien es cierto, los aviones de alta performance exigen componentes de muy alta tecnología, un ventilador no es el secreto de un sistema de armas, ¿no? El secreto de un sistema de armas es las computadoras, el algoritmo, el software, la integración de los misiles. Si hay una empresa que de ese nivel haya sido absorbido por Estados Unidos, es para preocuparse. Pero si son componentes accesorios menores, el mercado global es abierto, hay sistemas redundantes que se pueden adquirir, porque la globalización ha dado eso, ¿no? Pero hay países fabricantes que fabrican lo esencial. Con eso quiero decirte, eso lo aprendí del Mirage 2000. Cuando nosotros queríamos incorporar armamento, había que pasar por un proceso de homologación del fabricante. ¿Y qué decía el fabricante? Venía
abría la computadora, modificaba el algoritmo y aceptaba, ¿no? Entonces, cuando se llegue a ese nivel avanzado de tecnología hay que preocuparse. Pero yo creo que puede ser una exageración. Porque si esta noticia se confirmara, una de las ventajas que se argumentaba en el debate, porque al final, general, seamos sinceros, sobre la mesa han quedado dos propuestas, ¿no? El F-16 Block 70 y aparentemente el Rafale, Como usted lo ha dicho. ¿no? Porque el Gripen, digamos que estaba más atrás. Pero una de las ventajas que se decía con respecto al Rafale, al caza Rafale, era que el país que lo compraba tenía plena autonomía, ¿no? de operaciones. En el caso del Block F-1670 dependía de la política hemisférica de los Estados Unidos e incluso se argumentaba que había que pedir permiso al Congreso. Si esta noticia se confirmara, entonces los dos cazas estarían en la misma situación, el caza francés y el caza estadounidense. Eso va a pasar siempre y cuando se afecten intereses. Cuando las relaciones entre los países no se da por una relación de amistad, es mi amigo, no, eso no se da en las relaciones, es un juego de intereses. Si nosotros adquirimos a Francia y entra en colisión con los intereses de Francia, el veto va a estar dado. Si entramos con Estados Unidos, que es mucho más exigente, también. 1, 2, yo no me puedo compro un armamento a un país de origen y venderlo libremente a otro país. Por eso se llaman los certificados de último destino. O sea que eso es relativo, ¿no? Eso es relativo, es decir, no, pero la experiencia demuestra que Estados Unidos tiene mayor rigor en los vetos, ¿no? Eso se ha demostrado. Nosotros lo hemos vivido con los aviones A-37, que hubo este incidente lamentable, el muerto de los americanos, y cuántos años vetados que no se podía usar ese sistema, ¿no? De los americanos. Ahora, ese es relativo, ¿no? Ahora, pero por otro lado, a ver, no sé si estoy resumiendo correctamente el curso del debate, ¿no? Parece ser que la FAP técnicamente ha decidido por el Rafale, por historia, por tradición, pero la situación geopolítica del Perú, la encrucijada geopolítica del Perú, la situación del hemisferio, es un huracán que nos lleva y nos obliga, incluso yo me atrevería a decir, nos obliga a desarrollar un acuerdo de seguridad geopolítica con los Estados Unidos, como alguna vez lo hicieron los tigres del Asia en el sudeste asiático, me imagino. Y eso lleva al al F-16 Block 70-72, inevitablemente. Y de pronto, lo que no parecía evidente, lo dice el primer ministro, lo dicen los políticos de manera abierta y expresa, por decirlo de alguna manera. Parece que vamos por el F-16 Block 70. A ver, tu pregunta muy interesante y de muy alta complejidad darle una respuesta concreta. Pero vamos a empezar. Mira, la Fuerza Aérea tiene un encargo constitucional y su nivel de responsabilidad es vigilar y controlar el espacio aéreo nacional. Eso se traduce en requerimientos operativos, técnicos y tecnológicos. Basada en eso, la Fuerza ha hecho un trabajo impecable, extraordinario, de años, muy profesional. Y lo que ha dicho es dar un orden de prelación, decirle, señores, para asegurar el cierre de Quiñones, tenemos esta orden de prelación. Número 1, cumple el 80-85% de satisfacción de lo que exigimos. No es una solución completa, pero está en ese nivel. Punto número 2, 75%. Punto número 3, 70%. Es seguro que se ha dado así o se va a dar, ¿cierto? Entonces, la Fuerza Aérea, ante esa demanda de ese esfuerzo operativo que requiere el país, ya puso claro. Lo que está por encima de eso ya no está en el nivel de decisión de la Fuerza Aérea, ni de la agencia de compras, por el amor de Dios. Porque el presidente del Consejo de Ministros habló de que la agencia de compras un profesional brillante
llamar la atención que no tenga claro cómo funciona el Estado. Podría ser por la coyuntura actual. Hace 40 años no se hace una adquisición de tal magnitud. Bueno, efectivamente, no hay adquisición. Claro, pero esta es una adquisición estratégica y se tiene que manejar bajo el candado de secreto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Permítame terminar la idea, mi querido Víctor, es que la Fuerza Aérea ya cumplió, ya entregó su estudio técnico operativo. Eso pasa al sector responsable políticamente, el Ministerio de Defensa. Tiene que hacer el Ministerio de Defensa una propuesta de lineamientos políticos. Y esos lineamientos políticos hay que elevarlos a niveles políticos estratégicos, a los más altos dirigentes del país. Porque la Fuerza Aérea no maneja variables exógenas. La Fuerza Aérea no es experta en relaciones internacionales, por el amor de Dios. La Fuerza Aérea ni la agencia de compra puede decir yo decido. Eso se decide en el nivel más alto. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, a través de un organismo, una institución especializada, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, manejan las variables exógenas, que no lo sabe la Fuerza Aérea. Entonces, en base a esas propuestas, ¿no es cierto?, ellos tienen que reunirse en el Consejo de Seguridad y de Defensa Nacional y decir, vamos por esta opción, pero esta opción. Entonces, abstrayéndonos en el caso de los F-16, Block 70-72, primera condición, tienen que ser 24, y ya lo dijo la Fuerza Aérea. Tienen que ser sistemas de armas, ya lo dijo la Fuerza Aérea. Esos aviones, por diseño, tienen que trabajar en red, combate en nube. Si no se compra tal como está, pierde su capacidad de 40-50% de capacidad combativa. A ver, entonces detengámonos ahí un poco, general. A ver, el realismo político, bueno, el simple análisis político, indica que el Perú avanza a forjar un acuerdo de seguridad nacional con los Estados Unidos. Sin duda. Sí, eso es indudable. Sin duda. Porque yo le pregunto a los políticos, la cosa va por ahí en términos mayoritarios, le preguntamos a los oficiales en actividad y a los oficiales en retiro, la absoluta mayoría de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas va a considerar eso correcto, porque además es lo correcto. Además, somos parte de la misma civilización, aunque en los Estados Unidos hablan inglés y nosotros español. La raíz cristiana que determina la naturaleza, el alma de las civilizaciones está presente. Somos una misma civilización. Bueno, y todo parece indicar que se comprarían los F-16. Entonces, las preguntas, las interrogantes surgen. Chile tiene F-16, ¿no? Argentina también tiene F-16. Entonces, la compra de estos cazas tiene que ver no con la geopolítica planetaria, sino con la geopolítica sudamericana y latinoamericana. ¿Cómo se conjuga una eventual compra de los F-16 en esos términos? A ver, bueno, tus preguntas son de muy alta complejidad de responder, pero voy a intentar. Nuevamente, los países juegan en intereses, se relacionan por intereses. Experiencias por una mala decisión política, que después las consecuencias las pagamos todos nosotros. ¿Te acuerdas del Mirage 2000? Claro que sí. Claro. ¿Cuántos dijo la Fuerza Aérea? 24, si no me equivoco. ¿Cuántos se compraron? 12 por Alan García, el primer Alan García. Y sin armamentos, sin sistema de armas. Consecuencias políticas. ¿Qué pasó en el CENEPA? Terrible, casi. ¿Qué pasó en el CENEPA? Yo perdí a un compañero como el coronel Esquerón, fue mi alumno, brillante oficial. Lo asesoré en su tesis, me dio mucha pena. ¿Qué rol jugamos? Se tuvo que ir a una solución coyuntural con los Mi-29 le suben para obtener un objetivo político, que era cerrar las fronteras. Y se consiguió. ¿Pero a qué costo, Víctor? Entonces, si compramos los F-16
tal como lo están ofertando, no hay ninguna solución. ¿Sí? Ejemplo, un país vecino, que tú ya lo conoces, ya lo identificaste. Chile. Sí, tiene pues los Block 50. Tienen como 40. ¿Obviamente trabajan los F-16? No. Inglaterra le dio 3 AWACS, uno de repuestos y 2 AWACS, que es el Comando, Control y Comunicación. ¿Por qué es importante el AWACS? Porque cuando tú haces un ataque en paquete, operas en nube, hay una conciencia situacional que es ejercida por este centro de procesamiento de la información en tiempo real. Y ese es el AWACS, es el cerebro. Y eso da una gran ventaja operativa. Chile tiene 2. Además, los F-16 son excelentes aviones, pero no son aviones de ataque de profundidad, si no tienen soporte. Profundidad es larga distancia. Larga distancia, radio de acción, radio de combate, autonomía, persistencia en el aire. No la tienen. ¿Y cómo se refuerza eso? Con los aviones tanqueros. El vecino tiene 3 aviones tanqueros. Chile tiene 3 tanqueros de estratégicos y 3 tácticos. ¿Sí? Entonces, Chile está en ese nivel y los 5 dominios. Comprar nosotros no estaríamos cumpliendo con uno de los grandes objetivos políticos del país. Uno, lograr el equilibrio. Logrando el equilibrio, logramos nosotros la disuasión. ¿Sí? Porque Estados Unidos nunca nos va a garantizar de que no existe un enfrentamiento. Claro, yo eso no, permítame detenerme. Y si lo hay, quiero hacerte recordar antes de eso, ¿cuál fue la actitud del vecino grande frente a las Malvinas? Se salió del TIAR, apoyó con satélites, comunicaciones a Inglaterra. Inglaterra tiene un peso específico muy grande para Estados Unidos. Sobre todo con Chile. Y sobre todo, y eso, ese eje fáctico funcional que te decía. Pero nuestro vecino del sur, Reino Unido y Estados Unidos, es un eje muy... Pero general, ahí hay un cambio muy significativo luego del gobierno de Donald Trump. Porque mire usted, Donald Trump y la política de defensa del gobierno de Estados Unidos actual ha puesto en crisis la OTAN, porque la OTAN no es autosuficiente, los países europeos no son autosuficientes en sus sistemas de defensa. Y la distancia con Inglaterra y con Francia el día de hoy es sideral. Es más, en todas estas discusiones del acuerdo hemisférico de seguridad, la especulación es que el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, ¿no es cierto?, incluso estaría dispuesto a respaldar a Argentina en su reclamo de las Malvinas. Bueno, las cosas han cambiado, pero lo cierto, usted tiene razón cuando señala que ningún acuerdo hemisférico va a garantizar la paz si uno de los componentes, imagínese Chile, Argentina, todos somos parte de ese acuerdo hemisférico, pero si uno de los países tiene el desequilibrio a su favor y hay un conflicto, el conflicto se va a desatar porque lo único que produce paz es disuasión. Así es. Un conflicto da resultados hoy en día en 7 días. Punto. Y en 7 días el que tiene la capacidad, la proactividad, la iniciativa gana. Y ahí entra ya todas estas conversaciones y ya fue. Entonces, el objetivo político nuestro, ya sé, en el mundo hay una tormenta muy grande, hay un desorden, un tsunami, pero esto puede llegar a algún momento a la calma. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad, nuestros políticos tienen que tener la habilidad de decir, el objetivo principal del Perú, el interés fundamental del Perú es alcanzar el equilibrio para generar disuasión. ¿Con quién? Ayer lo dije el primer ministro, con nuestro vecino más pronto. No hacer eso es como decirle al BCR, abre tu bóveda, ¿no es cierto?, para que al libre albedrío el público entre y saque lo que hay ahí. El Perú tiene muchos recursos y cada vez sus recursos tienen mayor valor. Entonces, no olvidemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, seguramente es un alineamiento. Pero estas son las capacidades que yo necesito con esa solución. A ver, yo voy a pedir que usted me resuma esas condiciones. Pero antes quiero hacerle notar, no sé si usted se da cuenta, estamos discutiendo dentro del eje hemisférico. Sí. O sea, nuestra discusión
es dentro de un eje dentro del eje del hemisferio occidental. Y siempre debió ser así, siempre debió ser así. No estamos discutiendo el tema ruso con los MiG-29. No, es el eje del hemisferio occidental. Ahora, me interesa subrayar eso un poco para dejar en claro que también en la alianza, en el acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, pueden haber diferencias y ciertas tensiones que es lo correcto que se manejen, que se desarrollen, porque esos son los grandes... Bueno, así funcionan los grandes imperios en la historia de la humanidad. ¿No? ¿Cuáles son las condiciones que usted señalaría? Quisiera que usted las ha enumerado, pero quisiera que las recalque en la compra de los F-16 Block 70. La solución de los F-16 Block 70 para llegar a un objetivo político del Perú muy alineado con sus intereses, que es el equilibrio con la vecindad que ya conoces y generar disuasión. Esta es una compra de gran oportunidad. Por lo tanto, esta compra para aprovechar al máximo las capacidades del F-16 Block 70, que es del estado del arte, mucho más avanzado que el de Chile, ahora mismo tiene que ir acompañado de un AWACS, uno, dice usted, para empezar, luego escalable, ¿no? Luego escalable. Un tanquero, también de última tecnología, escalable, ¿no es cierto? Y arreglar todo lo que es la infraestructura de soporte en tierra. Base de La Joya, pista principal, pista de taxeo, Chiclayo, Talara, Iquitos, porque no hacer eso se le quita movilidad y flexibilidad a la Fuerza Aérea. Todo eso requiere, según mis aproximaciones, no te puedo decir, $7.000 millones. Con los 3.500 millones de dólares, que ya prácticamente está comprometido y todo, el Rafale es la mejor solución, pero no la completa, ¿sí? Porque el Rafale tiene capacidad de penetración, tiene mayor autonomía de vuelo, sensores de mayor convergencia, conciencia situacional mucho más coherente, persistencia en el aire. Pero tampoco es una solución integral. Más adelante se complementará con un AWACS, con un tanquero, y se multiplicarán esas capacidades. Entonces, si la decisión es un mensaje para el nivel político, y Víctor, que no tengan miedo en tomar decisiones, por el amor de Dios. Hago un paréntesis para terminar la magnífica pregunta que me has hecho. Yo siempre comento que los funcionarios de alto nivel, de mediano nivel y bajo nivel, 4 postulados en la gestión pública. Primer postulado, no robes, porque si robas vas a perder tu libertad tarde o temprano. No perjudiques al Estado. Compra de los Mirage 2000 se perjudicó, porque también te vas a ir preso. Cumple con las leyes y las normas. Si no las cumples, también te vas a ir preso. Y si esas leyes, esas normas son un obstáculo, toma la iniciativa de modificarlas, de actualizarlas, pero para bien, no para hacer fechorías. Entonces, basado en eso, este tema tan importante, decisivo para los 40 años de nuestro país, lo tiene que asumir el más alto nivel de los dirigentes del país. Ese es el nivel político, no la agencia de compra. La agencia de compra cumplirá con los procesos administrativos. La Fuerza Aérea cumplirá con los requerimientos operativos, técnicos, pero la decisión es una decisión política que se tiene que definir en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces se planteará, oiga señores, la coyuntura, por las variables exógenas que da, el ministro de las Relaciones Exteriores planteará en el Consejo, hay esto, vamos por esta solución. Para esta solución necesita 3.500 millones de dólares más, pero ahora, ¿no? Porque la experiencia nos dice, ya después te damos, y nunca se da. Y al final, cuando hay una emergencia, mi querido Víctor, volvamos, ¿no? Yo siempre digo el Pareto, 80% de tu esfuerzo mirando el futuro y el 20% mirando con retrovisor
todo lo que pasó en la historia. Entonces recordemos cuántos terrenos hemos perdido. Bueno, las Fuerzas Armadas estuvieron a la altura. ¿Cuánto se perdió con los Mirage 2000? Por el amor de Dios, no repitamos. El Perú desde su fundación ha perdido como el 40% de su territorio. ¿Por qué? Y ahora, digamos, cuando se confirma que el Perú tiene las costas ideales para construir los puertos que van a conectar el Pacífico Sur con el Atlántico, cuando se confirma que el Perú tiene el desierto más prodigioso de América del Sur para la agroexportación, cuando se confirma que el Perú tiene las mayores reservas, una de las mayores reservas del mundo en cobre, en plata. Santo Dios. Tienes que asegurar tu seguridad. No, sobre todo recordemos lo que quiso hacer este señor Petro. Si no se movilizaba la flota. Esas son las cosas sociales. Los fenómenos sociales son inesperados. Llega un Maduro, llega un tirano. No, si no se movilizaba la flota de Estados Unidos frente a Venezuela y producía la captura de Maduro, a lo mejor Petro seguía con su libreto bolivariano de armar una zona caliente en América del Sur. Sin duda, ¿no? Sin duda. En una de tus entrevistas a mí me gustó mucho cuando, y creo que acá en otro programa, el primer ministro dijo, a los políticos no hay que creerlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Claro, eso es la realidad, ¿no? En lo que debería ser un político, lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace, debe estar alineado. Eso es integridad. Entonces, termino diciéndote esto. Si se está ofreciendo, bueno, llevamos a la práctica. General, ¿pero usted cree que este gobierno debe anunciar la decisión o es mejor que el próximo gobierno instalarse en julio? Yo creo que tendríamos que decirle a la conciencia de los altos dirigentes, ¿estás con las competencias para tomar decisión favorable a los intereses del Perú? Ellos tienen que dar esa respuesta. Pero nada, ¿qué está que perder? Esta decisión ya no se puede postergar, porque ya no es un juego. Ya no es un juego. Porque, claro, que sí. General, déjeme preguntarle, el Perú ha perdido mucho de su capacidad disuasiva. Muchísimo. En el aire, ¿no? Eso no... ¿Por qué es prioritario la Fuerza Aérea? Porque es el arma más letal, el arma más flexible. Los Mi-29 ya no. No, ya no. No hay repuestos para que vuelen. Los Mi-29 y los Su-25 fueron una adquisición para un tema puntual. Lo que pasa a nosotros, le extendimos, pero fue una solución para el CENEPA, punto. Y se compraron como sistema de armas para conseguir ese objetivo político. La paz con Ecuador. La paz con el Ecuador. Y de resultados. Eso debía de descartarlo. Porque fíjate, pero tenemos diciéndote que cuando uno no planifica las adquisiciones y hay un conflicto, pues ahí empiezan los desórdenes. Los mercados negros se duplican, se aprovechan. La corrupción. Y en el caso de los MiG-29, yo sabía que habían MiG-29 que habían sido overhaulados, upgrades se llaman, ¿no? Sí, a la versión SMT. También conocía que los Mirage, algunos de ellos habían sido overhaulados y tenían un sistema de armas. Eso nos da cierta capacidad disuasiva en estos momentos. Hemos llegado a la obsolescencia tecnológica. Hoy día la mira tiene que ser estar preparados en los 5 dominios: tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio. Si no, no. Entonces, nuevamente el Block 70 es una solución, cuando se da esas condiciones. Ahora, seguramente alguien de la izquierda leerá, un poco para ir culminando nuestra interesante conversación. Alguien de la izquierda le dirá, pero $7,000 millones, ¡santo Dios! ¿Cuántos pobres hay? Yo ya tengo la respuesta para eso. Justo voy, conversando con Gonzalo Prealex, presidente de AFIN. Entre el año 2019 y 2025, según un estudio de un Plan Nacional de Competitividad, las brechas en infraestructuras básicas, en agua, desagüe, colegios, postas médicas, carreteras, eran 117,000 millones de soles. Entre el 2019 y el 2025 se ha gastado 323,000 millones de soles.
323.000. ¿Quiénes lo han gastado? Los gobiernos regionales y los municipios. Pero las brechas han seguido aumentando. Ha aumentado la brecha en educación, la brecha de agua potable. ¡Santo Dios! Es un saqueo de los recursos. Entonces la izquierda no debería hablar en esos términos No con autoridad moral. cuando toca un tema tan delicado como la defensa. Desarrollo y seguridad nacional son las dos caras de la misma moneda. No hay defensa sin desarrollo y no hay desarrollo sin defensa. Eso tiene que estar en el chip de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Veamos cómo, caso cero, el COVID-19. ¿Alguien se preocupó por el Perú? Cada país, cuando hay situaciones así, cada país soluciona sus problemas. Aprendamos. Nadie, ni los más poderosos, te van a ayudar. Bien, hagamos un alineamiento de facto funcional. Ahí está el ministro de Relaciones Exteriores que maneja todas las variables exógenas y hagamos la mejor negociación, de tal manera que se eleve el nivel de satisfacción de los requerimientos operativos de la Fuerza Aérea, respetando lo que dice la Fuerza Aérea. Pero no decir, ¿sabe? Compra así. Sería una oportunidad de negocio, no una oportunidad de armar al país para llegar a nuestro. Bueno, y hay alternativas. F-16 Block 70, pero con AWACS y tanqueros Desde el inicio. desde el inicio. No que son 5 años que debe durar esto. No que, ¿sabes? Ya el siguiente gobierno te da la plata. Eso nunca va a funcionar. De acuerdo, general. Palabras finales para despedirse de nuestro público. Mis palabras finales. Un poquito de amor para el país. Un poquito de cariño para el país. No por nosotros, por los chicos, por la juventud. Nuestros políticos no hagan politiquería, hagan política de Estado. Hagan política pensando en el futuro de los niños. Nuestros chicos necesitan mucho, están a la deriva. Miren esos ejemplos. Presidentes enjaulados, bueno, no es la mejor expresión, pero por favor, De acuerdo. este proceso electoral, al pueblo en general, elija gente que realmente dé la vida por el país y no se aproveche del país. 24.000 millones de soles en corrupción, es endémico esto. De acuerdo, general. Bueno, le agradezco infinitamente por estas declaraciones. Seguiremos conversando Claro que sí. como siempre lo hacemos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este proyecto avanza, se consolida. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.